Hola amigos, bienvenidos al podcast Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, un estudio creado por el Ministerio Hispano de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Pensilvania, en conjunto con el podcast Aquí está la respuesta. El día de hoy estudiaremos la lección número 20, que se titula Los engaños de Babilonia. Para profundizar este estudio tenemos con nosotros al pastor Malavé. Bienvenido, pastor. Gracias, me siento muy contento de estar nuevamente compartiendo con ustedes y aportando para este podcast. ¿Qué le parece si iniciamos con la primera pregunta? Claro, inmediatamente. ¿Qué mensaje de juicio trae la voz del segundo ángel? Muy bien, el mensaje de juicio que trae la voz del segundo ángel en Apocalipsis 14:8 es: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta expresión de el ángel ha caído Babilonia es un eco de la caída histórica de lo que fue la enemiga del pueblo de Dios, la Babilonia histórica, de lo cual vamos a ampliar un poquito más adelante. Bien, pastor, ¿qué llamado hace Dios a quienes forman parte de Babilonia? Bueno, el llamado de Dios a los que están en Babilonia es a salir de ella. Dice el texto en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, esto quiere decir que no todos los que están en Babilonia son impíos, están perdidos, son un caso irremediable. También esta expresión es tomada del libro de Jeremías, el capítulo 50 y el capítulo 51, donde Dios a través del profeta anuncia anticipadamente que al final de los 70 años Dios llamaría a su pueblo a salir de Babilonia para regresar a Jerusalén. Otra pregunta interesante que sería bueno responder, pastor. ¿Qué símbolo representa a Babilonia? Muy bien, Apocalipsis 17 nos amplía un poco más acerca de esta figura o de esta institución, si podríamos llamarla así. Utiliza la figura de una mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y dice que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y es interesante que la presenta también con un letrero, si podríamos decir, en su frente que decía Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Entonces, pastor, sería claro que Apocalipsis nos habla de Babilonia, pero ¿cómo la identifica específicamente? Bueno, la identifica como una ramera en Apocalipsis 17, 7 y 9, los versículos 15 y 18. La identifica como una mujer ramera montada sobre una bestia que tenía 7 cabezas. El texto bíblico agrega que las 7 cabezas son también los 7 montes y 7 reyes, de los cuales 5 ya han caído. Y a partir de esto podemos buscar el significado bíblico de la Babilonia del tiempo del fin. Bien, la pregunta número 5 que podría hacerle, pastor, es ¿cuál será la influencia religiosa de la Iglesia de Roma? O sea, ¿qué influencia ejercerá sobre el cristianismo? Bueno, en primer lugar, nos dice el texto que embriagará a los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación, o sea, con sus falsas doctrinas. El cristianismo católico apostólico romano cambió la doctrina apostólica del primer siglo. Y vemos que el mundo ha aceptado como verdad ese cambio doctrinal que ella ha hecho. En segundo lugar, cuando se nos dice que dará al mundo un cáliz lleno de abominaciones, se está refiriendo a cómo, ¿verdad?, ha convertido la mentira en verdad y ha adoptado
adoptó creencias del mundo pagano. Una mezcla de conflicto y una mezcla de confusión, pastor. Así Pero podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué inscripción enigmática tiene en su frente esa ramera de la que habla Apocalipsis? Ya como mencionamos anteriormente, esa inscripción dice Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La iglesia de Roma es la madre de un sistema religioso que se corrompió. Y de las diversas iglesias que salieron de ella, conservan mucho de sus tradiciones y falsas doctrinas. Así que ese título, ¿verdad?, que tiene delante, esa inscripción, señala a lo que se conoce como esa apostasía, esa apartarse de la fe, ¿verdad?, que la iglesia ha propagado en todo el mundo y que han aceptado otras denominaciones, otras iglesias que surgieron también de ella. Entonces, pastor, se podría decir que se castigará a Babilonia, pero me gustaría que me respondiera por qué razones. Bueno, se castiga a Babilonia por un sinnúmero de razones, pero Apocalipsis 14:8 nos señala claramente porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto significa, ¿verdad?, que lo que provoca el castigo es el haber enseñado una doctrina adulterada y mandamientos de hombre. Vamos a citar, por ejemplo, dos. En primer lugar, el cambio del sábado del cuarto mandamiento al domingo. Y en segundo lugar, la enseñanza de la inmortalidad del alma. Son dos enseñanzas que no son bíblicas y que han sido promovidas, han sido sostenidas por la Iglesia de Roma y otras denominaciones como si fuesen doctrina de Dios. Entiendo. Pastor, Dios le da una orden a su pueblo que salga de las iglesias que siguen a Babilonia. ¿Por qué Dios le ordena eso a su pueblo? Bueno, la profecía bíblica alerta al cristiano en cuanto al peligro de hacerse cómplice, ¿verdad?, de una doctrina corrompida. No solo eso, sino también de una adoración abominable. Dios, a través del mensaje apocalíptico, señala, ¿verdad?, señala que va a castigar a Babilonia por lo que ha hecho, por irse en contra de Dios, sublevarse en contra de Dios y contra el pueblo de Dios. Y por lo tanto, aquellos que permanezcan en esas iglesias, en ese sistema falso, lamentablemente, pues sufrirán también el castigo. Bien, pastor, para terminar este estudio, ¿qué instrucción les dio Pedro a quienes descubrieron que vivían una fe equivocada? Les dijo en aquella ocasión de su sermón de Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. O sea que es necesario que las personas cambien de rumbo, cambien su forma de pensar, de cómo han visto las enseñanzas de la Biblia. Todo el mundo será advertido y amonestado con respecto a la verdad, y es necesario que las personas den un paso hacia la aceptación de esa verdad. Y el paso a aceptar, uno de los pasos a aceptar esa verdad es el arrepentimiento, y seguido por el arrepentimiento, pues el bautismo por agua, por inmersión. Sin lugar a dudas, amigos, un estudio extraordinario de la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado en esta lección número 20. No se pierdan la lección número 21 que concluirá este estudio de Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Oremos, pastor, para concluir. Sí, querido Dios, buen Padre, gracias por la revelación de tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir la verdad, solamente la verdad, y a sostenerla bien en alto. Bendice a nuestros seguidores a través de las diferentes plataformas. Que tu bendición sea con ellos y este estudio haya sido de enriquecimiento espiritual para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.